en inversión de impacto, con especial foco en lo que son las experiencias en finanzas verdes. A ver si esto pasa de hoja. Aquí vamos. Cuando pensaba acerca de la charla hoy, lo primero que pensé fue que vamos a hablar de esto, ¿no? Y de lo que son las inversiones de impacto en un año que es particularmente paradigmático, así como el 2020 y el 2021 fueron paradigmáticos en términos de la atracción de capital que ese año o esos 2 años plantearon, tanto para las finanzas sostenibles como para la inversión de impacto, en donde hubo un gran ingreso de fondos hacia fondos etiquetados como ASG o sostenibles y hacia inversiones de impacto, pasando en caso de las inversiones de impacto por primera vez el $1.000.000.000 en activos bajo administración. También vemos que el año 2025 con el fuerte backlash, ¿no? Anti-ASG, anti-género diversidad, anti la agenda woke y la agenda de cambio climático, que arranca por, digamos, verbalizarse a través de Trump, pero que ya venía formándose por distintas razones. Una tiene que ver con el backlash por un exceso de regulación en ciertos contextos como el europeo y el backlash al sobreetiquetado al que esa regulación venía a tratar de subsanar, ¿no? De productos etiquetados como sostenibles, ASG, de impacto, verdes, sociales, como ustedes quieran llamarlo. Y que en este año tan especial lo que vemos es una fuerte salida de fondos de lo que antes eran fondos etiquetados como ASG o una reclasificación de estos fondos hacia dejar de llamarse sostenibles o ASG y como un poco un freno, además de esta reclasificación y reetiquetado, un freno a la hipérbole de la comunicación y el marketing que se hacían de todas estas cuestiones, tanto por el sector corporativo como por el sector financiero y privado en su totalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que hay una salida principalmente en Europa de este tipo de fondos etiquetados, pero también esto afecta a otras regiones, incluida América Latina. Entonces, enfocándonos ahora sí en todo lo que es el financiamiento verde, este es un año paradigmático también porque gran parte de este péndulo que había ido demasiado hacia la derecha, ¿no? Demasiado hacia el sobreetiquetado, la sobreregulación, la cantidad de fondos que estaban siendo alocados con una lógica supuesta de ASG. En la cara contraria, si lo miramos solo desde un punto de vista medioambiental, lo que vemos es que muchos de los problemas que teníamos como comunidad global no habían sido resueltos. El primero y más paradójico, ¿no? Es que no solo no frenamos el rebasar diferentes límites planetarios, sino que este año hemos rebasado el séptimo de 9 límites planetarios y esto no pareciera frenarse, ¿no? Yo podría mostrar muchas fotos, otra es que estamos este año consumiendo 1.8 planetas, el punto 8 es a costa de generaciones futuras y esto es una realidad que impacta de manera desproporcionada y por sobre todo a economías en desarrollo y a poblaciones que son muy vulnerables porque es donde, bueno, donde habita la mayor parte de la población mundial, ¿no? En estas economías en desarrollo. Entonces es un efecto desmedido sobre esa población. Y este impacto medioambiental tiene una cara social también muy fuerte. Entonces, este péndulo que está tratando de llegar al centro y a unas como condiciones de mercado más realistas y más tangibles, es algo bueno, es algo que tenía que pasar y que está pasando tanto el año pasado como este y probablemente tenga para un par de años más. Pero lejos de mirar esto como un problema y como, bueno, acá vienen los jinetes del apocalipsis en el sentido de, bueno, todo está mal, ¿cómo vamos a resolver esto con la inversión de impacto? No va a alcanzar, etcétera, que son muchas de las sensaciones que uno puede tener al ver el tamaño de la inversión de impacto y el tamaño del problema. Lo que vemos es que hay, sobre todo en lo que son las finanzas hacia lo que es la crisis climática o hacia lo que es medio ambiente, ¿no? Las que conocemos como finanzas verdes, vemos que hay muchísimas oportunidades y que muchas de esas oportunidades
ya están siendo realizadas por diferentes actores de mercado. Entonces vemos, por un lado, todo lo que tiene que ver con energías renovables, el auge que está teniendo en estos últimos años, el crecimiento de la utilización de la energía solar, y que creció nada más en el 2024 un 28%. Esto es muy superior a cómo crecieron otro tipo de energías, incluida los fossil fuels, ¿no? Que es la energía más tradicional que venimos quemando como planeta. Entonces, junto con el uso y la proliferación y la mejora del desarrollo de paneles solares y el desarrollo de baterías, la energía solar es una gran oportunidad de mercado y también es una gran solución a problemas de demanda de electricidad, sobre todo en contextos muy vulnerables, como Pakistán, como África, como distintos países del sudeste asiático. Por otro lado, vemos que el auge de la utilización de vehículos eléctricos, autos, pero muy importante, todo lo que son flotas de camiones para el transporte, han crecido a un ritmo exponencial. Se está como achatando la curva, pero también porque la base de crecimiento es mucho más alto, en donde China juega un rol muy preponderante, tiene más del 60% del mercado en lo que hace a esta oportunidad de mercado, que es el desarrollo de transporte limpio, que se pueda mover con fuentes de energía limpias o renovables, es como muy relevante también y una gran oportunidad para desarrollar, sobre todo en nuestros países. Y por otro lado, uno de los grandes problemas que tenemos en materia medioambiental, que es la manera en que nos alimentamos, ¿no? y en que producimos tanto alimento para nosotros como para los animales que consumimos, ocupa el 40% de la superficie habitable, es uno de los grandes contribuyentes a las emisiones de carbono que afectan la vida en el planeta y la atmósfera. Es un cuarto de todas las emisiones globales vienen de acá. Y seguir ¿Le enviaste extendiendo la frontera a Liam? agrícola ¿O para, cómo hacemos? perdón. Ya. Sí, creo que hubo un Sí. problema con un micro, pero no te preocupes, Mel. Dale, Ok. sí. Seguir expandiendo la frontera agrícola para alimentar a una población que no es no es como no está creciendo más rápido que antes, pero en donde más de 800 millones de personas continúan desnutridas, no es una opción y que tenemos que buscar diferentes maneras de poder hacer lo mismo, pero devolviéndole millones de hectáreas a la naturaleza. Y eso es algo que también se está trabajando y en lo que se está invirtiendo. Entonces, este péndulo que intenta volver al centro nos presenta una serie de problemas que no fueron hasta ahora atendidos o no fueron atendidos debidamente, y ahora vamos a ver por qué, y una serie de soluciones que son oportunidades de inversión. Hoy la energía renovable ya recibe el doble de financiamiento que la energía tradicional o no renovable, y esto es un indicador de múltiples de que el camino es por acá, ¿no? Y de que aquí se abren una serie de oportunidades de financiamiento. Lo importante para el encuentro de hoy es entender un poco el cómo, ¿no? Porque, como decía recién, todavía queda mucho camino por mejorar. Si miramos la agricultura, hay mucho camino por mejorar y cómo vamos a alimentar a la población global. Si miramos lo que tiene que ver con las fuentes de financiamiento, las fuentes de energía renovables o no, si bien América Latina tiene una matriz energética limpia, mucho más limpia que, no en su totalidad, pero mucho más limpia que lo que ven aquí, que es la matriz global, todavía hay muchísimo espacio para mejorar en términos de cómo hacemos que nuestra matriz sea 100% limpia, como algunos países de nuestra región, el caso de Uruguay, por ejemplo, casi que tienen. Entonces, ¿cómo financiamos esta transición? ¿Cómo hacemos que los problemas que todavía tenemos delante, hoy ponemos foco solo en lo medioambiental, puedan convertirse en oportunidades de inversión? Y si miramos y hablamos de América Latina, no podemos pensar en una transición a un planeta como más sostenible y habitable para generaciones futuras si no lo pensamos desde una mirada de que esa transición no puede dejar a nadie detrás, tiene que ser una transición justa, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Por un lado, necesitamos financiamiento.
pero no necesitamos cualquier tipo de financiamiento. Necesitamos financiamiento que esté yendo a la escala que necesitamos para el desafío que tenemos por delante, a la velocidad que lo necesitamos y a los lugares donde tiene que llegar, que no es precisamente donde está hoy sentado. Hoy el 75% del capital que está movilizado hacia inversiones, llamémosla verdes o sostenibles, está sentado en Europa, Estados Unidos y China, y no en los países en donde mayor efecto positivo podría tener, ¿no? Entonces, los países en vías de desarrollo movilizaron solo un 18% de ese capital. Necesitamos reducir el riesgo y necesitamos reducir el riesgo sobre todo de las inversiones en aquellos países y contextos en donde el impacto sería mayor, pero en donde se enfrenta un costo de capital mucho más elevado, porque la percepción del riesgo, tanto país como el riesgo por la volatilidad, como el riesgo que presenta ese país frente a desastres climáticos potenciales, eh, no está fluyendo. Entonces, el 81% de la inversión en mitigación y adaptación se da, una vez más, en países desarrollados y a donde se necesita es solo el 14%. Entonces, necesitamos atender esta cuestión del riesgo y hay ciertos actores que deberían atenderlo justamente para que ese efecto combinado de crisis climática sobre donde habita el mayor porcentaje de la población mundial, que es entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, y donde esa población es la más pobre del planeta, digamos, pueda hacer frente a los desafíos que le presentan esta crisis climática. Y por último, el tema de la escala. Latinoamérica necesita al año 750.000 millones de dólares para poder atender las necesidades de adaptación y mitigación a la crisis climática y las oportunidades que este sector presenta. Y hoy el capital que se está movilizando, ya sea por créditos de carbono o por bonos sostenibles, es ínfimo a comparación de lo que como comunidad global y en América Latina necesitamos para hacer frente al desafío y para poder encarar de manera correcta las oportunidades. Y por último, y no menor, necesitamos de mediciones creíbles y de una evaluación correcta del impacto, algo que Ronald Cohen viene trabajando hace muchísimos años ya a través del Impact Weighted Financial Accounts, que busca justamente evaluar tanto el impacto positivo como negativo que compañías e inversores tienen y justamente dar una evaluación correcta a esa acción o a esa compañía a la hora de invertir. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? No para aburrir, sino porque cuando tenemos que pensar en qué instrumentos podrían atender estas oportunidades y estas problemáticas que tienen que ver con financiamiento a escala, con un riesgo, con una mitigación del riesgo a ese financiamiento adecuado, que puedan como unleash, ¿no? Desencadenar toda la innovación que ya tenemos a disposición y que podría aún potenciarse más, pensamos inmediatamente en todo lo que son los instrumentos de Blended Finance. Y los ejemplos que yo les traigo hoy van a ver, todos anclan en esta idea y esta estructura más teórica de lo que es el capital combinado o el Blended Finance, que es el uso de diferentes fuentes de capital, algunas públicas súper importantes para esto, otras filantrópicas y otras que vienen del mundo de la inversión puro y neto y capital privado, con fines de desarrollo sostenible, con fines de generar un efecto positivo, un impacto positivo en planeta, personas o en ambos a la vez. No es un instrumento per se, que como les decía recién, es una estructura y un enfoque de estructuración, pero es un marco teórico que nos permite entender por qué es relevante pensar siempre que la innovación en términos de finanzas sostenibles va a venir de la mano de la innovación en la utilización de instrumentos de Blended Finance. En el Blended Finance hay tres características que siempre se tienen que acordar. Una es que se apalancan distintas fuentes de capital, tanto de fuentes públicas como privadas como filantrópicas, que van a buscar impacto. Quizás algunos de esos actores no de manera directa e intencional, pero sí de manera indirecta, que van a buscar retorno, se espera que esa transacción genere un retorno financiero positivo y en el medio de esta combinación de características se da la transacción
que va a tener diferentes modelos, ¿no? Lo que conocemos como los arquetipos. Algunos de esos modelos van a estar trabajando sobre deuda o capital, proveyendo, mejor dicho, deuda o capital en condiciones favorables, capital concesional que proviene de fuentes a veces filantrópicas, a veces públicas, a veces multilaterales. Van a estar ofreciendo en otro arquetipo garantías o diferentes layers de garantías o de colateral para hacer justamente como decíamos recién, necesitamos mirar muy bien el riesgo, bueno, que ese riesgo sea apetecible para los inversores privados que queremos que entren a este tipo de transacciones, porque sin el capital privado el tamaño problema que tenemos por delante en términos medioambientales no se va a poder resolver. Entonces, ¿cómo hacemos que entre ese capital privado? A través de brindar garantías o seguros y colateral con distintos gradientes y con distintos plazos. Eh, Vamos a estar también viendo que otro de los arquetipos tiene que ver con, además de combinar todo lo que son instrumentos de deuda y de capital, ofrecer diferentes, como decíamos recién, tipos de garantía en términos de riesgo crediticio, en términos de riesgo contra efectos de cambio climático, riesgos políticos o riesgos de volatilidad. Como son muchos de los ejemplos que el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha implementado en América Latina. Y por último, hay dos arquetipos más que tienen que ver con aportes no reembolsables que pueden provenir tanto de gobiernos como de multilaterales como de distintos actores del sector filantrópico, que son los aportes no reembolsables para combinar con esas otras fuentes de capital privado o la asistencia técnica para la estructuración y desarrollo de estos vehículos. Les comento esto porque los ejemplos que vienen ahora tienen que ver con esta estructuración inteligente, si se quiere, justamente para llegar hacia resolver algunas problemáticas medioambientales, ¿no? Como algunas de las que mencionábamos al inicio. Este ejemplo es Clar Mondial. Natalia Brantaseva de Clar Mondial en Perú, a la que quizás algunos de ustedes conocen, trabaja para Clar Mondial y fue quien facilitó este ejemplo que tiene que ver con un fondo de garantías que justamente busca apoyar a las empresas pesqueras que están buscando certificarse con el Marine Stewardship Council para facilitar de esta manera el acceso a préstamos en condiciones favorables por inversores a los que les interesa esta certificación. Entonces, este fondo lo que permite es bajar el nivel de riesgo que algunas de estas empresas presentan y a su vez les habilita el acceder a diferentes asistencias técnicas o líneas de asistencia técnica para poder ir avanzando en su proceso de certificación con el Marine Stewardship Council y de esa manera poder vender en determinadas cadenas de valor a mayor escala y poder acceder a financiamiento en mejores condiciones. Por otro lado, tenemos todo lo que son los canjes de deuda por naturaleza. Hay varios ejemplos en América Latina y el Banco Interamericano está muy comprometido en esto. Quizás el más paradigmático ha sido el de Ecuador, porque fue uno de los primeros en donde el año pasado Ecuador logró negociar una conversión de deuda que le va a ahorrar 800 millones de dólares de una deuda soberana que el país ya tenía, de los cuales 460 millones se van a utilizar para financiar todo lo que son procesos de conservación en la Amazonía. Hay varios canjes de deuda por naturaleza en el mundo, me parece paradigmático el de Ecuador porque realmente está funcionando y ha logrado reunir toda una serie de actores, si pensamos en estos instrumentos de blended finance, ¿no? En donde está el Banco Interamericano, el Departamento de Financiamiento a la Cooperación de Estados Unidos, la DFC, el Bank of America, que es un actor bien del corazón del mercado de capitales internacional, la Agencia de Cooperación Suiza y de Nature Conservancy como organización de la sociedad civil enfocada en temas de medio ambiente que trabajó también en la materia. Por otro lado están los Nature o Blue Bonds, los bonos de la naturaleza o los bonos azules, que también son como instrumentos de refinanciación de deuda, en donde actúan diferentes actores, tanto del mundo científico como del mundo para todo lo que tiene que ver con la medición,
como del mundo público, ¿no? Los gobiernos que están detrás de esta deuda que se emite, como actores a los que les interesa invertir en este tipo de canje de deuda y en donde necesitan de un actor que conjugue todos estos otros intervinientes en este tipo de transacciones. En este caso, uno de los que más ha trabajado y trabaja la temática en América Latina es The Nature Conservancy, que ha desarrollado gran parte de estos bonos, como el de Belice o el de Barbados, que son un muy buen ejemplo de cómo se estructuran este tipo de transacciones. Los fondos de inversión, les traje dos ejemplos que a mí me parecen muy interesantes. Uno es un fondo de inversión de impacto, Eco Enterprises, que ya va por su cuarto fondo, un fondo de más de 100 millones de dólares, con un foco específico en lo que hace a la preservación y regeneración de la biodiversidad a lo largo de nuestra región, utilizando toda una gama de productos que vienen del mundo de las mezzofinanzas o mezzanine, ¿no? Y esta gama de productos de mezzanine se aplican a la inversión en diferentes compañías medianas que están trabajando en el desarrollo de diferentes productos o de servicios que a su vez favorecen a la resiliencia climática y a la preservación y regeneración de la biodiversidad a lo largo de varios países de la región, siendo Perú una de sus bastiones principales en donde invierten, en donde están basados y en donde trabajan desde el día uno. Y por otro lado, Generation es un fondo muy diferente, mucho más grande, que invierte, bueno, administra más de 31 mil millones de dólares y que tiene foco puro en finanzas sostenibles y desde su creación por Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, y David Blood, ha tenido un rol muy pionero en lo que es no solo la administración de estos recursos con un foco 100% en grandes inversiones del estilo de private equity, en infraestructura y diferentes inversiones que tienen que ver con con el cambio climático, vamos, como con la mitigación del cambio climático. eh, eh, Son también uno de los grandes advocates, ¿no? De las grandes organizaciones que inciden en gobiernos y que inciden en grandes inversores institucionales para que habiliten fondos en este sentido. Entonces, realmente pioneros, pero también realmente generosos en cómo han arrastrado una buena parte del mercado institucional hacia la inversión en este tipo de cuestiones. Muy diferente al fondo Eco Enterprises, pero muy relevantes a nivel internacional. Y por último, el ejemplo que les quería dejar, es quizás uno de los más interesantes a nivel latinoamericano y a nivel global, pero Latinoamérica está siendo realmente pionera en este sentido, que es la utilización de mecanismos de financiamiento basado en resultados con fines de impacto en la naturaleza. En este sentido, la iniciativa Jaguar busca desarrollar los ecosistemas de pago por resultado a lo largo de lo que es el corredor de este felino, que es el jaguar, que atraviesa 18 países en nuestra región y que cuenta con financiamiento de BID, pero también de otros actores públicos y privados que van hacia justamente el trabajo en todo lo que es la regeneración de estos ecosistemas, la preservación de estos ecosistemas y el desarrollo de fuentes de financiamiento alternativos en donde en vez de pagar por un servicio, se paga por el resultado que se quiere ver. En este caso es la regeneración de estos ecosistemas en donde el jaguar antiguamente tenía como libre movilidad a lo largo de nuestra región. Con esto y sin más, les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estas experiencias que a mí me parecen exitosas e innovadoras de nuestra región. Y bueno, encantada de, una vez que terminen el webinar hoy, responder alguna pregunta si quedara. El material se los dejo, así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Malala, me parece espectacular. Justo ese tema de pago por resultados es una cosa que nosotros desde Aliados de Impacto estamos tratando de promover muchísimo. Acá, como Ahí sabes, me hay una hablan cuando organización. quieran. Sí, ya, buenísimo, porque hay una organización acá que es hoy que está haciendo este proceso y nosotros vemos que es una excelente forma para poder llevar capital catalítico y de alguna forma incentivar a la inversión privada a participar de este tipo de procesos, ¿no es cierto? Entonces, el pago por resultados es tan interesante como Blended Finance, que es otra cosa que nos ayudaste a desarrollar acá en Perú. Así que muchísimas gracias, Mariela, por tu participación y Encantada. Muchísimas gracias. a todos los que nos escuchan, es súper útil lo que hemos escuchado ahora.
Y si quieren ustedes saber más, conversar más, pueden tocarnos la puerta a nosotros y nosotros podemos hacer llegar estas preguntas a Malala. O en su efecto, si quieren desarrollar algo, también encantados de ayudar con ese proceso. Ahora, sin más, para darle el pase a Nelson, como para el siguiente panel. Nelson, muchísimas gracias. Leslie te va a ayudar con el paso de las diapositivas. Tú les tienes la diapositiva, ¿no? La vas a Sí, sí. avanzar. Perfecto. Ahora Nelson, Leslie se encarga. Sí, en un momento lo Bueno, comparto. me voy presentando. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Nelson Torres. Soy el oficial de inversiones de Amazonía Impact Ventures. Somos un fondo de inversión de impacto que trabaja en Perú, bueno, en Perú, Colombia y Ecuador. Y nuestro foco de intervención está en la Amazonía de estos tres países, y esperamos en el futuro poder llegar a la Amazonía brasileña y a la Amazonía boliviana también. Como, a ver, Amazonía Impact Venture fue creado el año 2020 en Inglaterra. Ahí está, justo, te veo ya. Por dos socios, dos personas que se habían conocido en eventos de capacitación vinculados a fondos de inversión de impacto, algo así como esto, pero digamos en Inglaterra, y tuvieron la idea de desarrollar algo en beneficio de la Amazonía. ¿Podrías pasar la siguiente, por favor? La siguiente. Y se dieron cuenta, bueno, no se dieron cuenta, entendieron que había una restricción muy importante de financiamiento para iniciativas vinculadas con los bionegocios, con el biocomercio y en general con el desarrollo sostenible de la Amazonía. La Amazonía, más allá de las condiciones importantes que tiene, de lo que todos reconocemos, del potencial enorme de la biodiversidad para el desarrollo económico, tiene limitaciones muy importantes, limitaciones estructurales que complican el acceso al financiamiento de las organizaciones y de los emprendimientos que están en este territorio. Y en contraparte, la Amazonía es probablemente el territorio sobre el planeta que tiene mayor impacto positivo en la captación de carbono y generación de condiciones amigables, de mejores condiciones para el medio ambiente. Las dos personas que les mencionaba son Aldo Soto. Aldo trabajaba muchos años en temas de conservación en diferentes proyectos, y Payani Sinca. Payani Sinca trabaja en un fondo de inversión vinculado con las TechFin, con las innovaciones de impacto. El equipo de Amazonía de la iniciativa que ellos tuvieron, bueno, creció. Las personas que trabajamos estamos básicamente en tres países. En Inglaterra están Aldo, Payani, Lucy y Adam. En Perú estamos el resto del equipo, y Gabriela está en Washington. Ella es la responsable de todo el tema de ESG y de seguimiento de la trazabilidad de las inversiones que hacemos. David de la Cruz es la persona que está en campo y ayuda a las organizaciones con las que trabajamos en temas de sistemas agroforestales, de validar las metodologías, de sistematizar la información, porque como comentó Malala, se dice mucho, se habla mucho de que hay impacto, de que hay una intervención positiva, una intervención que es amigable con el medio ambiente, pero no hay métricas que reflejen esto, no hay un sistema de seguimiento que permita validarlo, no hay condiciones que permitan que cualquier persona pueda decir, ok, esto está cumpliendo, no hay sistemas MRV de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, las organizaciones, el sector en el que estamos nosotros trabajando es un sector que está al término medio entre los emprendimientos, las iniciativas que están en una etapa incipiente de generación, y las empresas ya consolidadas. En este sector intermedio es donde nosotros intervenimos, y hay muchas oportunidades, pero también hay muchas restricciones y muchas brechas que debemos atender. ¿Puedes pasar a la siguiente? Una primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que, como había mencionado, hay muchas oportunidades en la Amazonía. La biodiversidad es generosa, las condiciones del bosque en general de todo el territorio son muy favorables para el desarrollo de las actividades económicas. Sin embargo, estas no pueden ser aprovechadas porque las condiciones habilitantes las son muy bajas. O sea, hay restricciones muy importantes en infraestructura, caminos, por ejemplo. En muchas zonas no hay un camino para llegar, el traslado es por ríos, pueden estar a 20, 30, 40 kilómetros, y el traslado puede tomar 4 o 5 horas. No hay cadenas de frío para el transporte de los productos. Hay muchas restricciones, pero no solo en la parte dura de la infraestructura, sino también en los aspectos sociales. El nivel educativo es más bajo. Justo revisamos, estamos participando en un estudio, el nivel educativo en Amazonía es en promedio un año menor que el nivel educativo en el resto del país. Estamos ya partiendo de una situación más compleja.
que cualquier otra parte del país. La energía eléctrica, quienes viajamos a la Amazonía y vivimos, bueno, estamos en Tarapoto, en Pucallpa, podemos decir, oh, hay energía todo el día, sí, pero solamente en las principales ciudades todo el día. En el resto de las ciudades, por horas, el servicio de agua potable, de alcantarillado es igual. También por horas, alcantarillado solamente en las ciudades importantes y en las zonas centrales. Entonces, todas estas brechas generan limitaciones para hacer empresa, para que los emprendimientos puedan despegar y para el desarrollo económico. Y todo esto sumado a una presencia creciente de actividades ilícitas. Hasta hace unos pocos años, las actividades ilícitas principales vinculadas con el deterioro de los bosques eran los cultivos ilegales, básicamente hoja de coca, o la tala indiscriminada ilegal. Pero cada vez es más importante la presencia de la minería ilegal. Y el impacto de la minería sí podemos decir que es terrible, ¿no? O sea, digamos, un área deforestada se puede reforestar, un área deteriorada por agricultura itinerante se podría utilizar para uso de agricultura en condiciones de preservación o en un sistema agroforestal, pero un área deteriorada por la minería lamentablemente puede pasar 300 o más años y no va a ser recuperada. Son áreas que están totalmente perdidas y cuyas condiciones de recuperación son casi, la hacen inviable en un periodo de 20 o 30 años, que podría ser un horizonte muy largo para un proyecto de inversión. Y aparte genera un impacto negativo en todas las demás actividades que se hacen en el territorio. La presencia de la minería ilegal distorsiona la estructura de ingresos de las personas, desincentiva el hacer emprendimientos lícitos. Es mucho más fácil ser minero ilegal y ganar 5 o 10 veces más de lo que haría lo que tiene un agricultor. Y, y esto complica. Si tenemos en mente en Puerto Maldonado y la zona de la Amazonía del Sur, pero sin embargo la minería ilegal ya está en toda la Amazonía peruana. Está en el Marañón, está en el Guayaga, está en Puerto Inca, está cualquier zona que uno visite en la Amazonía ya encuentra zonas donde hay una presencia creciente de la minería ilegal. Otro aspecto central, otra brecha importante que se tiene que cumplir para que la Amazonía pueda desarrollarse es la baja tecnología y limitado acceso a recursos. Tenemos productores que están desarticulados de los mercados, salvo en los commodities, café y cacao, que digamos hay un tema de estructura organizacional importante que los apoya, pero son productores con una baja productividad, productores que no utilizan tecnologías adecuadas, productores que tienen plantaciones muy antiguas que ya no producen lo que deberían, y se genera un círculo vicioso de baja productividad, ingresos reducidos, son incapaces de hacer reinversiones, entonces el ciclo de pobreza se mantiene. Quizás salvo en el caso de la cadena de la palma aceitera, que bueno, puede tener muchas críticas, pero es una cadena que por las condiciones del mercado y las características de la misma está creciendo muy rápidamente, aprovechando terrenos que ya han sido previamente deforestados, terrenos que se utilizaban para ganadería o para otros cultivos, y está teniendo un impacto muy positivo en la economía de las personas. Pero las cadenas más tradicionales de café, que es la mayor, y de cacao, a pesar del precio alto que tiene hoy en día, pero que viene cayendo, tiene limitaciones. Es muy complicado para un pequeño productor acceder a semillas certificadas, a plantones, a fertilizantes, al sistema de gestión de plagas. Esto limita la generación de ingresos y los emprendimientos en el tema rural. Y otro aspecto importante es la brecha de financiamiento. Si hablamos de financiamiento, el acceso a financiamiento en la zona de Amazonía es muy bajo. Hay una estadística que es interesante de mostrar. El financiamiento del sistema financiero tradicional en el Perú, en Amazonía, es 3.7% del financiamiento total en el país. La Amazonía tiene aproximadamente el 15% de la población y más del 65% del territorio. Entonces, el financiamiento solamente es el 3.7% del total del stock de financiero de créditos en el país. ¿Puedo pasar al siguiente? En este contexto, nosotros como Amazonía tenemos la intención de tener una intervención positiva en beneficio del medio ambiente. Nuestra propuesta de valor se basa en la idea de que el trabajo en la bioeconomía y en general en las cadenas de valor agrícola sostenibles en la Amazonía genera un impacto positivo. Nuestro primer trabajo, como la mayor parte de los fondos de inversión que comparten el territorio en el que intervenimos, fue con organizaciones de productores y en las cadenas de valor de café y de cacao. Trabajamos con ellos, les hemos dado financiamiento, hemos colaborado en diferentes aspectos de su desarrollo, eso lo vamos a ver más tarde, pero también en este camino, en este proceso, hemos encontrado que
Si bien en Café y Cacao hay un sistema organizacional importante y se puede trabajar directamente con las organizaciones de productores, en otras cadenas de valor de la Amazonía, las más vinculadas al aprovechamiento sostenible del bosque, esto no es posible. El nivel organizativo es muy bajo, las deficiencias son mayores, las brechas son notables. Traer un producto desde lo más profundo de la Amazonía, no sé, el aguaje o el camu camu o cualquier otro que pudiera traerse, las restricciones logísticas son muy significativas. Y hay un universo de pequeñas empresas que de diferente manera están atendiendo esta necesidad. Entonces, hemos empezado también a financiar a pequeñas empresas que están vinculadas a los procesos productivos del biocomercio y los bionegocios en la Amazonía. Y en paralelo fuimos conociendo a los grandes compradores. Hay compradores que tienen una misión, compradores con misión que se les denomina, compradores que operan, que tienen sus mercados en Estados Unidos o en Europa, pero que tienen un propósito societario de preservación de la Amazonía. Así como nosotros somos un fondo de inversión de impacto que tiene como objetivo principal trascendente, digamos, más allá de hacer la intermediación, preservar la Amazonía desde nuestro trabajo financiero, porque al final los créditos son una herramienta para cualquier organización o empresa, y esta herramienta puede ser usada también en una propuesta de valor que incorpore la preservación como parte de nuestro trabajo. Entonces, así como nosotros en el sector financiero, hay muchas empresas que también tienen este compromiso en su labor en el sector real, en su labor como empresas, empresas que trabajan en diferentes cadenas de valor, castaña, camu camu, aguaje, cacao, café. Desde su origen tienen como objetivo trabajar en algunos aspectos vinculados al desarrollo social de los territorios donde están sus proveedores o el desarrollo ambiental de los territorios donde estos se encuentran. Entonces, hemos conocido algunos de estos empresas con misión y estamos siendo financiadores también de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que están en, digamos, en mercados financieramente mucho más desarrollados que el nuestro, no necesariamente encuentran el financiamiento que ellos requieren para trabajar en el territorio peruano, para trabajar en el Perú, siendo acopiadores de diversos productos de la biodiversidad. Entonces, ahí también hemos encontrado una oportunidad de intervención que es distinta a lo que normalmente hacíamos, que era financiar a cooperativas o organizaciones de productores. Ahora estamos trabajando con estos tres tipos de actores. Y trabajamos, como había dicho al inicio, en ese segmento medio de organizaciones y empresas que como que ya son muy grandes para las microfinanzas, pero todavía muy pequeñas y poco desarrolladas para la banca tradicional. Es un universo muy grande, como se dice, la mía perdida, el sector perdido, la media perdida, bueno, podemos llamarlo como queramos, pero hay un segmento de organizaciones que ya las condiciones de las microfinancieras no son las adecuadas y su necesidad de financiamiento es mayor a la que le puede dar una microfinanciera, pero tampoco llegan a la escala de un sistema bancario que además es restringido en zonas de Amazonía. Y lo que nosotros hacemos es otorgarle financiamiento, pero financiamiento que está vinculado a un compromiso ambiental. No damos un financiamiento, digamos, que no tenga un compromiso ambiental de contraparte. Parte central de nuestro proceso de evaluación es evaluar el trabajo ambiental que hacen las organizaciones, cuáles son las actividades que desarrollan, cuáles son los resultados que han ido teniendo en el tiempo. Como toda entidad financiera, porque al final somos una entidad financiera, tenemos que desarrollar el due diligence organizacional, de la posición en la cadena de valor, de la estructura de activos de la empresa, de los equipos con los que trabaja, de los aspectos societarios, de los aspectos tributarios, de las proyecciones financieras, del flujo de caja, del sustento del flujo de caja. Todo el análisis usual de una evaluación crediticia lo tenemos que hacer porque otorgamos un financiamiento. Pero a este análisis le sumamos una evaluación importante en el tema ambiental de las organizaciones, en los aspectos ambientales vinculados a su propuesta de valor. Podemos encontrar, y de hecho hemos encontrado, organizaciones y empresas que son muy exitosas, muy rentables, pero tienen una propuesta de valor convencional, tradicional, que no incorpora dentro de su estrategia aspectos vinculados con la preservación del medio ambiente o con un trabajo ambientalmente sostenible o con una relación con productores, con agricultores que tengan una agricultura sostenible, o sea, llamámosle orgánica, biodinámico de cualquier tipo. Hemos preferido no entrar porque definitivamente no están alineados con nuestro propósito. Nuestro propósito es, desde las finanzas, generar un impacto positivo en el medio ambiente. Que no es sencillo, pero en eso estamos. Y lo que hacemos cuando hacemos una estructuración de crédito es, se definen las condiciones del financiamiento,
qué monto se le va a dar, en qué condiciones, cuáles van a ser las características del repago. Y a la vez se definen unos covenants, unos indicadores de cumplimiento vinculados al aspecto ambiental de la organización. Obviamente no es algo que se nos ocurrió a nosotros en gabinete, sino es algo que hemos ido construyendo durante el proceso de estructuración. Digamos, hay organizaciones de café que su estrategia es desarrollar sistemas agroforestales entre sus socios. Tratamos de profundizar en eso. Hay otras que pueden tener, cuyo objetivo por las condiciones es desarrollar mecanismos de captación de agua o de preservación de acuíferos. Tratamos de generar compromisos ambientales vinculados con estos temas o incluso áreas de reforestación. Digamos, hemos tenido acuerdos de preservación que incluyen un área determinada de reforestación, algunas hectáreas o algunos territorios o linderos. Si la organización cumple con estos objetivos, que en nuestro caso se han cumplido en su totalidad, hay algunos que están en proceso de evaluación, pero digamos los procesos ya concluidos se han cumplido los compromisos ambientales, se hace una reducción de la tasa de interés y este monto de dinero se le devuelve al cliente como una compensación por su trabajo ambiental, digamos. En este caso estamos haciendo unas finanzas vinculadas al impacto también. Si hay un impacto positivo en el medio ambiente, la organización o la empresa tiene un retorno que proviene de una reducción de los intereses. ¿Puedo pasar al siguiente? Tenemos, como les había comentado un poco la estructura, que es lo que todo nuestro proceso crediticio, y tenemos tres tipos de producto. De muy corto plazo, que es el Trade Finance, que básicamente es el financiamiento de órdenes de compra. En el sector cafetalero y cacautero es algo muy desarrollado, es algo que se viene haciendo muchos años en el Perú, y en el que participan tres actores: el comprador, la empresa o cooperativa que que va a proveer a este comprador, y el financiador. Obviamente, entre el comprador y la empresa o cooperativa proveedora define las condiciones de la entrega: cuántos contenedores de café o de cacao, en qué fecha, cuáles son las características del café, los atributos, las condiciones que este producto tiene, y bueno, todos los temas vinculados al aspecto comercial. Para poder atender este pedido, normalmente las organizaciones no tienen el capital necesario, entonces ahí entra un financiador, en este caso digamos nosotros. Nosotros entramos y en coordinación con las otras dos partes definimos una estructura de financiamiento que va a dar de recursos de crédito a estas organizaciones para que atiendan ese pedido. Normalmente se financia entre el 70 o el 80% del valor final de la venta, que es lo que usualmente se invierte en el acopio. Y el compromiso del comprador es, finalizado el proceso, recibido el producto, ese dinero va a nuestra cuenta, nosotros hacemos la liquidación del crédito y eso se transfiere a la empresa o cooperativa que ha sido la proveedora. Normalmente aprobamos una línea de crédito por un año, y dentro de la misma línea de crédito podemos hacer varias operaciones de trade finance. No sé, 3 contenedores con un comprador, 2 contenedores con otro, 5 con otro, dentro del margen que la línea lo permite. Digamos, no es que aprobamos una operación específica, sino una línea de crédito hasta cierto monto por un año. Y los compromisos ambientales en este caso están vinculados al monto aprobado y al plazo del crédito, que puede ser 8 meses, 10 meses, un año. Normalmente damos un año, pero las operaciones específicas suelen ser entre 4 y 8 meses, que es el tiempo que toman los procesos comerciales. Tenemos otro producto, un capital de trabajo más libre, más tradicional, que calza mejor con otras cadenas de valor, sobre todo los bionegocios. Hacer una operación tripartita en un producto que no es un commodity es mucho más complicado. Digamos, si hablamos de camu camu, de aguaje, o de sangre de grado, o de uña de gato, implementar una operación tripartita no tiene las mismas posibilidades que en que en café o cacao. Y damos un capital de trabajo que puede ser entre 12 y 24 meses, que le permite a la empresa o a la organización atender los pequeños pedidos que pueda tener. Normalmente en este caso estamos hablando de pedidos más pequeños, entonces implementar un tripartito es algo más costoso que tampoco tendría mucho sentido. Y en este caso lo que normalmente hacemos es implementar una operación de crédito, y las garantías usualmente pueden ser un inventario en proceso, un inventario, digamos, un nivel de inventarios que se tiene que verificar. Obviamente no el mismo café o no el mismo camu camu, no el mismo aguaje todo el tiempo, sino un nivel de inventarios que sirve de garantía. En algunos casos puede ser un inventario en Warran también se daba ese caso, o una hipoteca o cualquier otro tipo de garantía real que permita cobertura a la operación.
Y el tercer producto ya más de mediano plazo que tenemos son los créditos CAPEX, créditos para inversiones. Eh, no es un producto que tengamos masivamente todavía, básicamente estamos trabajando con los otros dos, pero ahí creemos que tenemos una operación importante en Villarrica, donde lo que hemos hecho es financiar la contraparte de un proyecto de Agroideas. Agroideas le había financiado a una cooperativa una planta de triado, pero Agroideas no le daba la totalidad y por la restricción presupuestal de Agroideas de poder dar hasta cierto monto, había algunas partidas que no estaban consideradas en del proyecto total. Ahí entramos como complemento de esta estructura financiera que en un sentido amplio podría ser considerado un blended finance, porque digamos, si bien no acordamos con Agroideas que hubiera sido lo ideal desde el inicio y le hubiera dado el marco de blended finance, hay un actor catalítico que es Agroideas, que es el gobierno, que da un fondo, y un actor estrictamente financiero como nosotros que complementa este fondo para que se logre el objetivo que es tener una planta triadora funcionando. ¿Podemos pasar a la siguiente? Una mirada rápida a nuestra propuesta, a nuestra teoría del cambio, básicamente en el tema económico, digamos, porque estamos con el tiempo corriendo. Nosotros lo que hacemos es un financiamiento a la medida. Eso es nuestra actividad principal. Y hacemos, lo decimos a la medida porque no es que tenemos los productos con los que trabajamos, pero estos productos no tienen una maqueta a la que tenemos que adaptar todo. Bueno, hemos tenido financiamientos de 3 meses con una sola cuota balloon a 3 meses porque eso era lo que necesitaba la empresa. Hemos tenido proyectos en donde la empresa dice, no, yo voy pagando todos los meses porque mis ventas son escalonadas, ok, se los pagos son todos los meses. Proyectos donde las cuotas de capital han sido crecientes, proyectos en los que solo hemos cobrado intereses y cuotas parciales en algunos momentos del año de acuerdo con la estacionalidad del proceso productivo vinculado. Entonces, esa es la medida en ese sentido. No tenemos un producto anclado y definido y todos tienen que adaptarse a ese producto, sino al contrario. Tenemos los productos genéricos y los adaptamos a cada necesidad. Bueno, nuestro output es que las organizaciones, las empresas tienen acceso al financiamiento que ellos necesitan y los outputs intermedios que buscamos es que las organizaciones y empresas los acompañamos, les damos asistencia técnica, puedan tener una mejor gestión financiera. Lamentablemente la evidencia nos muestra que en el caso de organizaciones, sobre todo de pequeños productores en Amazonía, el principal problema que causa la falla, el quiebre, el cierre de estas organizaciones no suele ser problemas de mercado. El mercado está. No suelen ser problemas técnicos, el café, el cacao está. Suelen ser problemas de gestión financiera. Problemas que de una mala gestión financiera puede truncar una buena iniciativa, un buen negocio. Y obviamente tener este financiamiento les permite incrementar sus ventas, mejorar su acceso a mercados. El outcome final que buscamos es que estas empresas sean sostenibles y desde su sostenibilidad generen un impacto positivo en el medio ambiente. Pensemos en un escenario idílico, utópico quizás, de que la Amazonía esté poblada de muchas, cientos, miles de pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, cuya propuesta de valor sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente y se dé un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Ese es un escenario al que aspiramos llegar. Evidentemente no es algo que se va a poder llegar en muy cortos años, pero hay un camino que ya se está haciendo y hay muchos actores que están trabajando en este sentido. Y desde el componente financiero, nosotros somos un actor que acompaña este proceso. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, había mencionado que hacemos asistencia técnica. Lo más simple que normalmente hacemos es, tenemos un equipo técnico que está dando vueltas en campo y que apoya a las organizaciones en desarrollar soluciones basadas en la naturaleza. No soluciones muy complejas tampoco, digamos, una pequeña cooperativa de café que ha identificado algunas variedades de cafetales que se adaptan perfectamente al territorio en el que trabajan sus socios y se pueden desarrollar en sistemas agroforestales. Los apoyamos en el desarrollo del vivero, de las variedades de café, en el vivero de los plantones forestales, los ayudamos en la logística, distribución y gestionar, cosas que pueden, a la distancia pueden parecer muy simples, pero cuando uno está en territorio todavía hay muchas falencias y un desconocimiento importante de ciertos procesos que para un profesional más experto en temas agronómicos pudieran ser simples, pero que en el mismo territorio todavía necesitan un acompañamiento o el desarrollo de la misma propuesta del sistema agroforestal también hemos acompañado, ¿no?
se han hecho experimentos, algunas cooperativas tienen, algunos socios tienen un sistema, algunos otros, se acompañó los procesos de evaluación, los procesos de ver cuáles son las mejores mezclas, si el café a esa altura, en ese territorio, va mejor con, por decir algo, con pino o con cualquier otra especie, o va mejor con una especie originaria de madera. Todo eso son temas que la parte técnica lo maneja. Yo no soy agrónomo, así que los conozco un poco, pero no es, digamos, la experticia que tengo. Otro aspecto en el que ayudamos es el acceso a mercados. Nosotros somos un fondo de inversión, digamos, entre pequeño y mediano, y tenemos la posibilidad de acompañar profundamente a las organizaciones en sus negociaciones de venta. Hemos acompañado procesos de venta con varias organizaciones con las que hemos trabajado. En el camino hemos identificado compradores interesados, hemos articulado ventas. Probablemente eso no sea el core del negocio financiero, pero creemos que contribuye, aporta valor a organizaciones o empresas pequeñas que tienen ciertas necesidades y ciertas limitaciones en la comunicación para poder acceder a mercados. Y otro aspecto importante, hemos ayudado a organizaciones, bueno, primero obviamente ha sido complicado para nosotros desarrollar nuestro sistema de seguimiento, monitoreo, supervisión, porque la información de base está dispersa, no está completa, no necesariamente es consistente, entonces ha sido un trabajo muy importante para nosotros desarrollar todo nuestro sistema de monitoreo que nos permita mostrar los resultados que tenemos y el impacto que tenemos a los inversionistas que confían en nosotros y a los otros actores del ecosistema en el que trabajamos. Pero hemos apoyado también y apoyamos también a las organizaciones en desarrollar sus propios sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Han habido muchos otros actores apoyando y muchas lo tienen muy desarrollado y otras necesitan algún apoyo menor para que esto funcione. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ya para ir cerrando un poco, en estos 4 años que trabajamos, desde el 2020 a la fecha, bueno, aunque el 2020 por el tema del COVID, justo la organización se fundó en febrero y llegó el COVID en marzo y finalmente tuvimos una operación hacia noviembre, diciembre de ese año. Hemos otorgado $10 millones en créditos, 42 operaciones de crédito, hemos trabajado con 12 cooperativas y 5 empresas privadas. Como había dicho al inicio, trabajamos en 3 países. Perú es el país principal donde intervenimos. De hecho, Aldo está basado en Perú ahora y bueno, yo también. Ecuador y Colombia. Tenemos 12 cadenas de valor. Hemos trabajado en 12 cadenas de valor, lo que cuando lo veo ahí digo, wow. Normalmente se trabaja en café, cacao, por ahí quizás alguna más, pero hemos trabajado en café, cacao, castaña, aguaje. Estamos en un proceso de una elaboración en Camu Camu, guayusa en Ecuador, azaí en Colombia, sangre de grado, aceite de copaiba y bueno, y por ahí otras que se me van de la mente. Pero sí, y trabajar en estas cadenas de valor de la proveniente de la biodiversidad es mucho más complejo porque el ecosistema no está tan desarrollado. Ahí sí las brechas son mayores, pero es una apuesta porque creemos que la principal necesidad de inversión está más vinculada a estas nuevas iniciativas vinculadas con la biodiversidad. Y la última, por favor. Bueno, esto es casi lo mismo. Algo importante de resaltar es que tenemos el 50% de las cooperativas y empresas con las que hemos trabajado, nosotros hemos sido su primer acreedor. O sea, eso es una muestra de que estamos trabajando en el segmento probablemente más bajo de la milla media, ¿no? El 50% hemos sido su primer acreedor y el 64% de estas organizaciones ya ha accedido a un financiamiento luego que nosotros hemos intervenido. Entonces, creemos que no es un trabajo que podamos hacer solos. Definitivamente una organización o una empresa que trabaja en este sistema debería tener 3, 4, quizás 5 entidades financieras que los apoyen para sus diferentes iniciativas, pero tampoco 10, 12 o 15, como hemos encontrado en algunos casos, que ya generan un problema de sobreendeudamiento, que puede ser tan malo como no tener crédito. Los dos extremos siempre son nocivos. Algunos proyectos en los que hemos trabajado: agroforestería en café en Villarrica, con una cooperativa de nativos Yanesha. Hemos trabajado ahí, hemos invertido en Villarrica, en su proceso. Ellos tienen un café, bueno, ¿cómo se llama el café? La arábica tradicional, pero hay un territorio más bajo donde tienen también el café robusta. Entiendo que es la única zona del Perú donde se produce robusta. Ellos también están produciendo robusta. Hemos trabajado en la cadena de jengibre, en Satipo, y digamos, como a contramano de lo que normalmente se dice,
siempre se comenta que el jengibre, el ginger, es un producto muy vinculado a los procesos de deforestación. Trabajamos con una empresa que tiene producción orgánica, producción y está entrando a la certificación regenerativa, que la debe tener a fin de año, tiene parcelas con orgánico regenerativa y tiene certificación biodinámica, que bueno, personal no le entiendo mucho, pero que es muy requerida en este producto y en otros para mercados, sobre todo en Alemania y en Italia. Hemos trabajado también en la cadena de castañas, Castañas en Madre de Dios, es una cadena muy importante en ese territorio. ¿Puedo pasar a la siguiente? Y en general, a la siguiente, por favor, que estamos con el tiempo, me parece. A la última, por favor. Tratamos de trabajar siempre en red. Creemos que el ecosistema vinculado a las finanzas de impacto, a las finanzas verdes en este caso, necesita del trabajo articulado de todos los actores. No, no es un esfuerzo que podamos desarrollar solos porque las condiciones son muy difíciles. Es distinto un mercado financiero en Lima, donde la competencia es alta. En este caso, la necesidad de financiamiento excede lo que podemos hacer todos los actores en el mercado. Entonces, trabajar en red, trabajar en equipo es algo que consideramos muy valioso. Somos parte del Latimpacto, somos parte del Lado de Impacto, somos parte de un proyecto de UK Pack de la Embajada Británica, trabajamos con Terranova, es una energía italiana, en diferentes proyectos. Tratamos de vincularnos y no estar desarticulados de lo que se hace en el territorio en el que intervenimos. Y aquí hay algunas empresas con las que les hemos otorgado crédito. Cuando dijo los compradores con visión, por ejemplo, Cook Sams es una empresa que acopia cacao en Colombia, pero en Perú acopia castaña. Les hemos financiado la operación de castaña en Perú. Ellos han conseguido muy fácilmente financiamiento para el cacao, pero en sus acreedores la castaña como que es un producto menos conocido. Ahí tuvimos la oportunidad de intervenir. Resources Bio es una empresa francesa que vende también castaña en Francia y también tiene limitaciones. En un banco francés, ni siquiera están en París, están en un pequeño pueblo de Bretaña, y conseguir financiamiento para importar castaña de Perú les resultaba casi imposible. Tuvimos la oportunidad de intervenir y trabajar con ellos, llevamos 3 años y es una relación bastante interesante. El Evafinca es un gran comercializador de café y trabaja en alianza con Ecotierra en diferentes proyectos vinculados a plantas de trillado, dos de ellas en Perú. Y el Evafinca se encarga de la parte de comercialización. Hemos apoyado la comercialización de Evafinca. Como les había mencionado, algunas empresas de tamaño medio que están dentro de estas cadenas de valor. Campodrín en Ucayali está en proceso de estructuración. La Campiña es la empresa que les mencioné que trabaja jengibre, ahora está trabajando cacao también, y café también algo. Amavit, y bueno, y otras empresas. Y al nivel de organizaciones, bueno, la mayor parte, como digo, son cooperativas. Sencabir, justo la que está en medio, es una cooperativa de mujeres. Es una cooperativa también de Villarrica, formada casi exclusivamente por mujeres, creo que tiene un par de socios varones, y es gestionada por mujeres, consejo directivo de mujeres, la gestión de mujeres, y tiene una apuesta de valor vinculada a cafés de especialidad, que tienen precios muy diferenciales, muy interesantes en Alemania. Y la compradora en Alemania también es socia y está vinculada. Es una alemana que en algún momento vino y se relacionó con ellas y fue el motor que las motivó a desarrollarse como cooperativa. Primero como asociación y como cooperativa. Guiña, que es una organización en Ecuador de nativos quechuas, con ellos trabajamos Guayusa. RONAP, con el RONAP trabajado Castaña, FIMA Castaña. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que me pasé unos minutos, pero gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Nelson. Espectacular. Es súper útil entender también cómo es que operan estos inversionistas, ¿no? Y nos cuentan sobre los procesos y los diferentes espacios donde están desarrollando. Yo creo que esto de Amazonía Impact Ventures y los focos que están ustedes desarrollando en las cadenas de valor se condice mucho con el evento que estamos haciendo nosotros en Madre de Dios, ¿no? Para ver cómo funcionan las cadenas de valor. Entonces, tengo que anunciar de que Aldo Soto nos va a acompañar en el evento, entonces de Dios va a estar con nosotros allá. Entonces, muchísimas gracias también por participar de eso. Si puedes pasar a la siguiente diapositiva para ver el QR final. Acá les paso, por favor, muchísimas gracias, Nelson. Te voy a bajar del foco.
porque ha sido muy, muy rica tu participación. Muchas gracias. Pero como estamos viendo, también estamos un poco contra el tiempo para cerrar. Em, Quería pasarles, por favor, esta encuesta. Es importante que la puedan evaluar, y puedan, por favor, decirnos si es que esto que les hemos compartido ha funcionado o no ha funcionado. Nelson, perdón, se me está olvidando. Quizás podés ayudarnos con algunas preguntas. No sé si Malala sigue con nosotros o ya se bajó, pero si podemos, Sí, de mi parte sí, no hay problema. Así va acá. muchísimas gracias, Nelson. De repente podemos, a responder algunas preguntas mientras siguen respondiendo el espacio. Ah, y me está pidiendo Leslie por interno que nos tomemos una foto. Entonces, Les, lo que tienes que hacer es dejar de compartir la pantalla para que nos pongamos todos encuadraditos. Sí, buenas tardes a todos. Y bueno, la encuesta del cierre también nos vamos a estar compartiendo a través de, bueno, Álvaro de nuestro equipo de comunicaciones junto con las presentaciones y la grabación. Así que sí, les pediría que puedan prender sus cámaras para tomar una captura. Es parte del proceso que tenemos que seguir, así que yo sé que todos son súper guapos, entonces aprovechemos que tenemos gente linda acá en el espacio para por salir en la pantalla. ¿La tomas o nos avisas para sonreír? Si me puedes ayudar porque tengo un problema con mi internet. Ya, a ver acá, poder vista, galería. Ok, listo. Bueno, pues voy a tomar la foto en un ratito. Uno, dos, tres. Listo, muchísimas gracias. Agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado. Por favor, no se olviden de llenar las encuestas. Les vamos a pasar por correo también estas encuestas. Pero aprovechemos que tenemos a Nelson todavía acá en el espacio. Si es que hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacer, algún comentario que quieran hacerle a Nelson, aprovechemos que tenemos un tiempito más. El evento ya terminó, pero quien se quiera quedar a charlar con nosotros, nos podemos quedar a charlar un ratito más. Yo quisiera hacerle una pregunta a Nelson, si es posible. Claro. Bueno, soy Isabel de Ayuda en Acción. Nelson, ¿tienen un mínimo o máximo de tickets que aplica? Sí, normalmente trabajamos con tickets entre $100,000 como mínimo y $500,000. Si las condiciones habilitantes son adecuadas, podemos hacer tickets menores. Digamos, sea una organización que apoya un tercero que apoya a la organización con la que financiamos. Podríamos tener tickets de 50,000 o incluso nuestro crédito más pequeño es $20,000. Pero digamos, lo estándar es entre 100 y 500. O sea, el sweet spot es entre 100 y 500, ¿no? Los tickets que Sí, estás correcto, colocando. entre 100 y 500. Ok, pero qué chévere que tengan esa flexibilidad de poder hacer tickets más pequeños, ¿no? Porque eso es raro también en este espacio. ¿Y siempre es con deuda? ¿O cómo es que funciona? Sí, nosotros solamente tenemos deuda, solamente podemos dar financiamiento. Hemos intervenido más pequeños cuando tenemos algún aliado, digamos, una organización de desarrollo o de cooperación que está trabajando fuertemente con alguna empresa o organización de productores y, digamos, genera mejores condiciones, podemos hacer un ticket más pequeño. Pero, digamos, si encontramos una organización o empresa que se encuentra sola, digamos, en el mercado, normalmente el ticket va entre 100 y 500. Bacán. Creo que Oscar tenía una pregunta, se animó a levantar su manito y luego la bajó, Sí, no, pero... no, yo tengo mi pregunta. No, yo llegué un poco tarde, disculpen, pero yo quería preguntar cuál es la tasa de interés y los requisitos, ¿no? Sí, la tasa de interés va a depender de la evaluación. Obviamente no hay una tasa fija, pero digamos estamos en el rango en el que se encuentran todos los intermediarios que trabajan en nuestro segmento, que oscilan normalmente entre 12 y 14% al año, una tasa anual. Y los requisitos principalmente son que sea una organización que trabaje en el territorio amazónico. Por mandato solamente podemos trabajar en Amazonía. Si está en los Andes o en costa, lamentablemente no podemos hacerlo. Que tenga mínimo 3 años de trabajo, que ya haya superado el punto de equilibrio, obviamente, porque nuestra herramienta es crédito y tenemos que ir a una organización que esté, digamos, en una posición positiva. El ticket de venta, no tenemos una métrica exacta, pero normalmente preferimos trabajar con organizaciones que tengan por lo menos ventas anuales superiores a $500,000. Hablo de años, no mensual.
Pero hemos trabajado también con organizaciones más pequeñas, como dice, con tickets más pequeños. Pero digamos, los requisitos ineludibles son que esté en Amazonía, que tenga 3 años de experiencia y que haya superado el punto de equilibrio. Muchas gracias. Y tú tienes un proceso de blended finance ahí, Nelson. ¿Ustedes juntan diferentes tipos de capital para entregar estas tasas? ¿O cómo es que llegan a esas tasas No, tan no, no, no bajas? tenemos. Lo que mencioné era que no tenemos un blended finance. El que tuvimos, que en teoría, bueno, se podría adaptar, es el caso de cuando financiamos una cooperación del gobierno y una contrapartida nuestra como financiador y también una contrapartida digamos, el mejorador de nuestro riesgo fue que una parte importante de la inversión total ya estaba cubierta por el gobierno, creo que 60%, algo así era el monto que ya estaba cubierto. Entonces ahí nosotros entramos dentro de esa estructura de financiamiento con un crédito. Ya, buenísimo, súper interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta del público? Aprovechemos que estamos acá todavía, de que Nelson nos siga regalando más minutos de su tiempo. No, creo que no hay más preguntas. Pero Nelson, oye, muchísimas gracias otra vez por tu participación. En verdad, aprecio mucho que fondos como el de ustedes, uno, existan y dos, se den el tiempo para contarnos cómo es que funcionan y también nosotros podemos aprender de ustedes, ¿no? Porque no solo aprendemos de cómo podemos de repente trabajar con ustedes o financiarnos de la mano de ustedes, sino que además sus experiencias son súper útiles también para poder nosotros de repente replicarlo y ver de sus aprendizajes, qué le fue bien, qué le fue mal, para que también podamos lanzar nuestros propios fondos. Es súper interesante porque COFIDE está haciendo un llamado bien interesante para financiar fondos de inversión, ¿no? Entonces, también les sugiero que tengan un ojo abierto a esto que está promocionando COFIDE, sigan en las redes sociales, ¿no? En LinkedIn sobre todo. Y hay fondos disponibles para nuevos fondos de inversión. Y entre más fondos, sí o no, Nelson, es Sí, mejor, porque definitivamente. a más gente invirtiendo, más nos ayuda. Sí, como dije, la brecha de financiamiento en la Amazonía es muy alta, o sea, acá no estamos en un escenario de competencia, no somos microfinancieras compitiendo en un mercado. Somos fondos de inversión que trabajan en un territorio muy amplio donde las necesidades de financiamiento son mucho mayores de las que todos en conjunto podemos atender. Entonces es un mercado por desarrollar todavía. Buenísimo. Y aprovecho para Lucho, decirles, sí, dile. Nelson, sí, vi justo un mensaje de Martín Pacheco ¿Qué que dice nos Martín? escribió, estuvimos en 2022 reunidos, en ese entonces presentamos nuestro proyecto. A este año se podría volver a presentar, o sea, se podría volver a presentar el proyecto. Y Nelson. recuerdo, si no me equivoco, ellos producían carbón y tuvimos unas reuniones preliminares, incluso visité su planta. Sí, voy a conversar con Martín a ver qué podemos hacer, pero ellos están fuera de nuestro ámbito de intervención. En ese momento todavía no teníamos el mandato tan acotado de Amazonía, porque habíamos hecho un par de intervenciones en Piura, en Bosque Seco. Tuvimos un par de créditos en Piura, en Bosque Seco, pero digamos, ahora sí estamos más restringidos a solamente Amazonía. De acuerdo. Bueno, yo quiero hacer un poco más de cherry a nuestro evento de Amazonas, ¿no? Confíe también va a ser en el espacio. Y entonces es súper útil también no solo conectar con inversionistas, sino también con estos originales de fondo. Entonces, si nos acompañan, también vamos a hablar con Confíe directamente. Rodrigo, tienes una pregunta. Sí, bueno, yo trabajo con el señor Martín. Lo que él está tratando de decir es que no somos Ecocarbón y no visitaron nuestra planta. Somos otra empresa. Sí, quizás lo confunden, Ya. disculpen. Sí, sería bueno que de repente lo converse directamente en este proceso con Nelson. Ahí Nelson creo que les dejó el correo en el chat también, ¿no? Puse Este, mi correo en el chat, sí. sí, ahí está Nelson arroba amazoniaimpact.com. De repente por ahí pueden seguir esa conversación que creo que puede ser bastante útil. Sí, Listo. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco otra vez el tiempo de todos por participar. Y ya saben, nosotros desde Leos Impacto estamos acá para ayudar, para colaborar. Si en algo podemos servirles, encantados. Tienen nuestros contactos. Y nada, síganos para ver qué otras cosas, qué otros nuevos eventos salen en adelante. Muchas gracias otra vez a todos. muchas gracias. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.